tal, hermano? Buenas noches. Buenas noches. Es una bendición y de poder estar acá una vez más. Una oportunidad más que Dios nos da para poder compartir su palabra y poder, ¿cómo se llama? Estar atentos a lo que hoy, por la misericordia de Dios, pues vamos a poder compartir. Gracias porque nos dio la vida, porque estamos bien, estamos en la casa. Gracias por ese clima también que nos está regalando. Está fresco ya, la temporada ya de Navidad ya está, la tenemos ya sobre nosotros y se siente con este clima tan sabroso. Así que le damos gracias por estar acá con nosotros. Esta noche pues Dios me ha permitido el poder compartir esta palabra, pero que sea de bendición y edificación para su vida y que también pueda honrar y glorificar el nombre de Dios. Así que vamos a orar y a poner este tiempo en las manos de Dios. Gracias, Padre, le damos en el nombre de Jesús por su bondad, por su amor y su misericordia. Gracias por este día, Dios. Gracias por todo, Dios, y en todo. Padre, gracias porque como iglesia, Dios, usted nos permite utilizar estas herramientas, Dios, para poder difundir su mensaje, Dios. Y gracias, Dios, por considerarnos ustedes dignos, Dios, para ser instrumentos en sus manos de amor, para llevar bendición y edificación a la familia, Dios. Gracias, Padre, porque como iglesia también, Dios, estamos en estos días, Dios, días de ayuno y oración, Dios, donde estamos creyendo, Dios, que todo esto, Dios, le honra, le exalta y le glorifica a usted, pero también, Señor, es de bendición para nuestras vidas, de bendición para nuestras familias, de bendición para la iglesia y aún de bendición, Dios, para el país. Gracias, Padre, porque usted nos llamó, nos escogió y nos hizo sus hijos, Dios, en Cristo y por Cristo Jesús. Y nos ha dado, Dios, nos ha dado tantas cosas hermosas, Dios, tantas cosas buenas, Dios, como sobre todo, Dios, el disfrutar de su paternidad y de su amor para con cada uno de nosotros. Le adoramos, le exaltamos y glorificamos. Le pedimos perdón por los pecados que hayamos cometido hasta este momento. Y Dios, que este tiempo su nombre sea glorificado y su pueblo sea bendecido y edificado por su palabra. Gracias le doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero que este mensaje pues está basado en Salmos 41, uno de los salmos más conocidos que traen, como toda la palabra, bendición y edificación a nuestras vidas. Quiero que vayamos Salmo 41. Dice la palabra, pero antes perdone que a mí me gusta dar primero los anuncios que tenemos como iglesia. Mañana le recuerdo a las 7 de la mañana, a las 7 de la noche, perdón, dan inicio nuestra vigilia. Así que preparemos y dispongamos nuestro corazón y participemos en esta vigilia. Todas estas cosas no son casualidad ni es producto del invento del hombre, es cosas que están respaldadas y amparadas por Dios. Así que le pedimos que el día de mañana tome su tiempo, busque a Dios en oración y preparémonos para lo que Dios va a hacer mañana a partir de las 7 de la noche. Recuerde, de 7 de la noche a 12 de la noche. Hay el transporte, como siempre, la iglesia lo ofrece. Así que mañana nos vemos a las 7 de la noche y la reunión del domingo. A las 10 de la mañana. Así que también preparémonos. Cada domingo es un domingo donde Dios muestra y se manifiesta a favor de nosotros. No es un tiempo muerto, no es un tiempo perdido. El poder tener una iglesia, el poder tener una casa, el poder tener la iglesia en ese lugar que Dios nos ha dado de Betel. Así que es algo especial. Así que estos son los dos anuncios. Mañana vigilia de 7 de la noche a 12 de medianoche y el domingo nuestra reunión general a las 10 de la mañana. Hoy sí, vayamos a lo que es el Salmos 41. Dice la palabra, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Quiero que
darle o conocer la definición en sí de la palabra paciencia o pacientemente. En lo natural, la palabra paciencia significa o tiene el significado es la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Es complicado, sin alterarse. La capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Pero espiritualmente la definición de pacientemente es, de paciencia es una virtud que implica tres aspectos: perseverancia, constancia y dominio propio. Entonces es una virtud que implica perseverancia, constancia y dominio propio ante las dificultades. Escucha bien, ante las dificultades, la espera. Escucha bien, la espera o la oposición sin perder la esperanza. Pero también espiritualmente tiene como definición que es un fruto, es fruto del Espíritu Santo, que se cultiva con el amor y la capacidad de soportar a otros, esperando pacientemente, escucha bien, esperando pacientemente la voluntad de Dios y sus tiempos. Escuche bien todo lo que conlleva esa actitud, ser paciente. Que Dios, ¿cómo se llama?, obra en nosotros porque por naturaleza, le digo en mi caso personal, las cosas, ¿cómo se llama?, quisieran que se den en el tiempo o la manera o en la forma que yo digo muchas veces, la mayoría de veces. Y ahora como hijos de Dios ya esa actitud, ese comportamiento, esa actitud no debería estar. Y en la Biblia hay cosas y hay ejemplos de personas que hicieron de la paciencia parte de su vida, parte de su carácter. Y uno de los casos que ¿cómo se llama?, está registrado en la palabra de hecho, se da con el padre de la fe, como es conocido Abraham. Abraham en el capítulo 12 de Génesis, allí el Señor le dice, anteriormente había sido al padre de Abraham, pero ya en el capítulo 12 es directamente a él, cuando Dios llama a Abraham. Dice la palabra, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y bendeciré y engrandeceré tu nombre, y será bendición. Y mire, dice, mire el 4 lo que dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. El mandamiento de Dios es, Abraham, bueno, ya es el tiempo en que te separes de tu familia, es el tiempo en que te vayas, y le hace las promesas a Dios. A la edad de 75 años salió Abraham de Harán. Salió Sara con su esposa. Sara tenía 65 años. Y pasó el tiempo y luego vemos en Génesis, capítulo 15, donde le reafirma la promesa a Abraham, porque Abraham tenía la preocupación de que ya era de 100 años, escucha bien, 100 años, y todavía no se había cumplido. En ese interín de tiempo, en ese lapso de tiempo, pasaron cosas, ¿cómo se llama?, que quizás, pero dentro del plan y la voluntad de Dios, se dieron, como es el caso de que tuvo hijos fuera de lo que era su esposa, de Sara. Y eso yo lo atribuyo muchas veces, así como uno hace, de que nos apuramos, corremos, no esperamos el tiempo de Dios. Por eso es esa virtud que le digo, de que es como se llama, esperando paciente,
dice, es un fruto del Espíritu Santo, la paciencia, que se cultiva con el amor y la capacidad de soportar a otros esperando pacientemente la voluntad de Dios y sus tiempos. Le digo, Abraham ya tenía 100 años y se cumplió esa promesa. Hubo algunas situaciones en ese interín de tiempo de esos 25 años, pero al final Dios cumplió su promesa. Al final Dios le concedió ese hijo que tanto anhelaban y que tanto esperaron, Abraham y Sara. Pero ellos, ¿cómo se llama? Cuando se miraban en lo natural, yo digo, un hombre ya de 100 años, y la preocupación de Abraham era que a quién le iba a dejar de heredero. Y dice ahí, habla y menciona un damaseno, Eliezer, que a ese le iba, pero le dijeron, Dios le dijo que no, que le iba a cumplir lo que le había prometido, darle su hijo. Y vemos que ese tiempo, 25 años, sinceramente tuvo que tener paciencia. Y yo cuando estaba preparando esta meditación, yo traía a memoria. Dicen cuando el predicador debe predicarse primero y lo que uno predica, uno debe vivirlo. En el caso mío, como le digo, traigo memoria esta situación de esperar pacientemente en Jehová. En el caso de mi familia, con mi esposa teníamos 5 años y anhelábamos y deseábamos tener nuestra propia familia. Y Dios en su gracia, en su misericordia, nos llenó de esa paciencia y al final Dios se acordó de nosotros y nos dio nuestra hija. Fueron 5 años. Otra etapa en nuestra vida que yo viví fue donde cuando yo laboré en una institución de gobierno, entré bastante joven, de 19 años, y llegué a trabajar bastante tiempo. Tal es así que yo, al tiempo, yo anhelaba y deseaba ya el poder salir de esa empresa. Pero si yo renunciaba, significaba de que perdía la mitad de mis derechos. Y yo estuve durante 8 años orando para que Dios me concediera el milagro de poder que la empresa tomara la decisión de ellas, como se llama, darme mis prestaciones, decirme, cancelar mi contrato de trabajo y recibir al 100% de mis prestaciones. 8 años. Luego, otra situación que pasamos como familia. Pasamos 13 años. El primer carro ya familiar que nosotros tuvimos, el Señor nos concedió, creo que después de casado, como a los 5 o 6 años. Pero posterior a ese tiempo, pasaron situaciones que perdimos el carro. Y tuvimos que orar porque el carro en estos tiempos ya y con la familia que Dios me ha bendecido, llegó el tiempo en que ya no era únicamente un deseo, sino que era una necesidad ya como familia tener nuestro propio carro. 13 años pasaron para que Dios nos concediera esa petición y cubriera esa necesidad. Dios no se ha olvidado, ni Dios no conoce la situación, no desconoce las peticiones de nuestro corazón, las necesidades de nuestras vidas. Y en el tiempo de Dios, en la manera en que Dios dice, en ese tiempo y en esa manera y en la forma que el Dios que le concedió a Abraham el poder tener hijos cuando ya no había ninguna esperanza. Abraham tenía 100 años, Sara tenía 90 años. Pero cuando Dios determina darnos algo, no hay nada ni nadie que impida que esa bendición llegue a nuestras vidas, que esa bendición llegue a nuestras manos. Lamentablemente, en la actualidad vivimos en un mundo donde todo se ha reducido a la inmediatez. Todos queremos las cosas, no para hoy, sino para ayer. Aún como hijos de Dios, actuamos impacientemente en muchas veces. Queremos que Dios nos responda o actúe como nosotros decimos o esperamos.
Muchas veces nosotros le ponemos hasta la fecha y la hora y la forma y la manera en que Dios debe actuar según nuestro entender, según nuestro parecer, según nuestras necesidades. Debemos entender y comprender y aceptar que Dios es soberano, que Dios va a actuar y va a responder en el tiempo que Él diga. Recuerda a Israel cuando estuvo cautivo en Egipto. ¿Cuántos años pasaron? Pero Dios no se olvidó de la promesa que había hecho de liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Pero muchas veces nosotros creemos que Dios está a nuestra orden y a nuestro servicio. Queremos que Dios solo está esperando nuestra llamada, que Dios solo está pendiente de nosotros. Y si no nos concede las peticiones en el tiempo, en la forma, de la manera que nosotros decimos, ya empieza a veces con actitudes que no corresponden, pues porque si hay alguna responsabilidad o no sé si decir la obligación de Dios para con nosotros, esta tiene que ver con el techo, con el alimento y el vestido. Lo demás es añadidura. Por eso dice la palabra, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, que las demás cosas van a ser añadidas. Entonces creemos de que Dios está ahí únicamente. Yo digo y pienso a veces que creemos que Dios es mandadero de nosotros y no es así, de ninguna manera. El Dios que prometió va a cumplir, pero va a cumplir en su tiempo, en su forma y en su manera. Yo no sé qué situaciones o qué circunstancias está viviendo o está pasando usted. No sé cuánto tiempo tiene de estar esperando la respuesta de Dios para su vida. Pero una cosa sí sé, de que si usted, como dice el salmista, pacientemente espere en Jehová, dice que Él inclinó su oído y lo escuchó. No se canse de orar, no se canse de esperar en Dios, de confiar en Dios, de creer en Dios, que la respuesta quizás esté para mañana, quizás sea para hoy en la noche, pero espere pacientemente. Mientras usted espera, también debe tener esa actitud de servir. Muchas veces estamos y creemos que Dios o que la iglesia es donde Dios está y que es un supermercado y que ahí va a estar para que Él nos dé o aquello que queremos o que necesitamos. En esto es otra cosa, yo quiero hacer una diferencia. Dios está a favor de nosotros y va a orar y va a actuar a favor de nosotros en lo que necesitamos, no en lo que queremos. Porque muchas veces lo que queremos no está en la voluntad de Dios, pero sí Dios está presto y dispuesto para atender nuestras necesidades, porque Él es nuestro Padre. ¿Y qué padre se olvida de sus hijos? ¿Y qué padre deja desamparados a sus hijos? ¿Y qué padre se desentiende? Ningún padre, si en lo terrenal no lo hacemos, mucho menos Dios, pero en nuestras necesidades y conforme a la manera que Él quiere hacer las cosas y en el tiempo que Él quiere hacer las cosas. No va a actuar, no le vamos a doblar el brazo, no le vamos a torcer el brazo, no lo vamos a cambiar la voluntad de Él, no. Él es soberano. Él es soberano. A continuación vamos a considerar algunos aspectos de lo que es tener paciencia o esperar pacientemente en Dios y en la respuesta de Dios en nuestras vidas. Sabe que la paciencia nos es ordenada. Veamos lo que nos dice Lucas 21:19. Lucas 21:19. Dice la palabra, Lucas 21:19. 21:19. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Sí, el camino de la salvación, entre otras cosas, está pavimentada por la fe, por nuestra creencia, por nuestra obediencia, por nuestra entrega a Dios. Y dentro de esas cosas está la paciencia. Tenemos que desarrollar, el Espíritu de Dios tiene que obrar y desarrollar paciencia
Con eso dice, ganaremos nuestras almas. Muchas veces queremos ver cambios y transformaciones en nosotros. Como siempre lo he dicho, el único que puede cambiar a las personas es Dios. ¿Y cuánta paciencia le tenemos a nosotros, a nuestros hermanos, a los jóvenes, a esas personas adultas que quizás están comenzando en su vida cristiana? Porque lamentablemente muchas veces así venimos ya al final de nuestros días. Pero qué bien, porque Dios no rechaza a nadie. Puede ser joven, puede ser adulto, puede ser mayor, puede ser un joven. Dios no rechaza a nadie. Entonces, tenemos en tu casa, cuánta paciencia hay. Yo no sé cuán difícil debe de ser para un cónyuge, para una cónyuge que su compañero o su compañero no conozca del Señor. Cuánta paciencia has tenido para esperar el cambio y la transformación. Sabes que mediante el testimonio y la fe y la paciencia y las otras cosas, tarde o temprano, Dios va a obrar también en la vida de esa persona, de tu hijo, de un compañero, de un jefe, de un vecino. También quiero que vayamos a Hebreos capítulo 12, versos 1 y 2. Siempre hablando del tema de la paciencia. Hebreos 12, capítulo 1 y capítulo 2. Escuche lo que dice. Por tanto, nosotros también, o sea, nosotros, los hijos de Dios, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, los ojos del mundo, somos carta leída, dice la palabra. Decía alguien que muchas veces la única Biblia que verán otras personas o inconversos es su vida, es su testimonio, es su conducta, es su comportamiento. Están ahí los ojos puestos sobre nosotros. Por eso la urgencia de vivir de manera piadosa, de manera con integridad, con santidad, porque quizás nuestro comportamiento, nuestra actitud en el trabajo, en el estudio, ahí donde vivimos, está afectando, y quizás ni yo ni usted nos demos cuenta, pero los ojos de esta gente también están puestos para criticarnos, para señalarlos, y debe ser doloroso si nuestro testimonio ante aquellos que no conocen de Cristo es un testimonio que no honre a Dios. Es que la cuestión no está en profesar de que yo soy un hijo de Dios. Nos juzgan no por nuestros dichos, sino nos juzgan por nuestros hechos. Hablan más nuestros hechos que nuestros dichos. Así que tenemos, como dice la palabra, teniendo en nuestro alrededor un grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, escucha bien, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús. Yo, cuando vaya a mi casa, a la iglesia, poner los ojos en Jesús. Muchas veces nuestros ojos se fijan y se posan en cosas que a nuestro parecer son incorrectas o no están de acuerdo a nuestro pensamiento o nuestra fe o a nuestro criterio. Pero no debe de ser así. Nuestros ojos deben estar puestos en Jesús. Que debemos dar ejemplo, que debemos dar testimonio, sí. Pero el hecho que quizás veas conductas incorrectas o inapropiadas en las personas, en otras personas, en otros hermanos, eso no debe ser motivo para que tu fe disminuya, o por tu amor, tu entrega, tu pasión a Dios, y aún en el servicio, quizás consideremos personas que a nuestro parecer no están haciendo las cosas como nosotros pensamos o creemos, es que no nos están sirviendo a nosotros. Y si tú consideras que lo están haciendo incorrecto o no es la mejor manera de hacerlo, ora a Dios para que sea Dios cambiando y transformando. Aunque también yo siempre he creído, hay dos actitudes, aquellos que queremos
un cambio y una transformación y que queremos hacer las cosas bien, y aquellos que no quieren hacer nada, bueno, a eso hay que dejarlos a Dios. Entonces, escuche bien lo que dice ahí, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. No es porque correamos más que los demás, es que vamos a llegar a la meta. Nuestra carrera en Cristo, escuche bien, nuestra carrera en Cristo no es una carrera de velocidad, de ver quién llega primero. No es una carrera de 100 metros, de 500 metros o la maratón creo que compone de 42 kilómetros. No, la carrera del cristiano es una carrera de resistencia, es una carrera de aguante, es una carrera de perseverancia. No es de que correr yo más que el otro, no. Por eso, lamentablemente, muchos en su vida cristiana termina cuando empieza, a solo empezar. Porque esto no es de un día. La vida cristiana no es de un año, de un mes, de una semana. Nuestro caminar mientras no, el Señor Jesús, porque puede pasar, ¿va? De que Jesús venga antes por nosotros y nos llame delante, pero que, como decía el apóstol Pablo, he acabado la carrera. Pero esa carrera en el Señor se corre con paciencia. Es una carrera de resistencia, es una carrera de aguante. Lamentablemente, como le digo, vemos personas que llegan a la iglesia y entusiasmados, pues, se entregan a Dios, pero luego de un tiempo ya no los volvemos a ver por emoción, por conveniencia o simplemente por alguna necesidad o algún milagro que querían que se llevara a cabo en su vida. Se quedaron con el milagro, pero se olvidaron luego de quién les hizo el milagro. Más bien los milagros, la respuesta de Dios en nuestras vidas deben de motivarlos más bien a una mayor entrega, a una mayor pasión, a una mayor lealtad y fidelidad a Dios y a la obra de Dios. Muchos, porque no se les concedió lo que ellos pedían o lo que ellos querían en el tiempo y en la forma que ellos querían. Aguantan un año, aguantan 2 años, aguantan 3 años. ¿Por qué llegaron ahí entonces? Porque cubrieron o por buscaron cubrir necesidades que en determinado momento tenían ellos o sus familias, o realmente llegaron por Dios. Realmente llegaron porque Dios hiciera un cambio en sus vidas. Realmente llegaron ahí para heredar la vida eterna. Realmente llegaron a Dios porque ya no querían seguir viviendo la vida que vivían. Definitivamente debemos dar gracias a Dios, porque yo creo que el regalo más grande o el mayor milagro que Dios pudo haber hecho, no sé qué milagro se está esperando de Dios, seguramente Dios se lo va a conceder, pero el milagro más grande Dios ya lo hizo, y es el haber nacido de nuevo, es el haber sido perdonado sus pecados, es haber sido inscritos sus nombres en el libro de la vida. Los demás milagros, sí, como le digo, deben de más bien de motivarnos, deben de hacer que nuestro corazón surja y arda aún en mayor gratitud, en amor y en entrega por Dios y por su obra. Leamos Santiago 5:7. Santiago 5:7. Dice la palabra: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Escuche bien, tened paciencia hasta la venida del Señor. Yo recuerdo, como seguramente usted, y cuántas generaciones hemos pasado, y se nos ha dicho, la venida del Señor está cerca. La venida del Señor está cerca. La venida del Señor está cerca. Y muchos se jactan y hasta se burlan. Desde a días vienen con ese cuento de que el Señor ya viene y nunca dice, es que no va a venir cuando tú quieras o como tú digas, como le dije anteriormente. La respuesta de Dios para nosotros no es como nosotros queramos o cuando nosotros queramos o como nosotros queramos, no. Él es soberano y Él sabe
cómo y cuándo hace las cosas. Y entonces le decía yo de que, como dice aquí esta palabra, en Santiago 5:7. Por tanto, hermano, tened paciencia hasta la venida del Señor. Así como el Señor ha tenido paciencia con nosotros. En Pedro creo que está, dice, el Señor es paciente con nosotros. Él es paciente con nosotros. Si Dios tuviera la impaciencia que nosotros tenemos, yo creo que nadie estuviera en pie delante de Él, pero Él sí tiene paciencia con nosotros. Lo que nosotros no tenemos con otros, pues Dios sí lo tiene con nosotros. Y Él nos tiene paciencia. Dice esa palabra, dice, el Señor es paciente con nosotros, no queriendo que nadie se pierda, que nadie perezca, sino que todos vengan al conocimiento de Dios. Gloria a Dios que cuando aún no conocíamos de Cristo, Cristo no había venido por nosotros. Gloria a Dios que ahora estamos en Cristo, pero también gloria a Dios porque cada día es una oportunidad de poder hablar de Dios a aquellos que están sin esperanza, como un día estuvo usted y como un día estuve yo. Como le digo, puede ser de diferentes formas y maneras de que usted pueda llevar a Dios a otros a través del evangelismo como iglesia, pero sobre todo usted es iglesia y usted en su trabajo, Dios lo ha llamado y lo ha llevado a ese lugar, en sus estudios, en su vecindario. Dios lo ha llevado no para satisfacer una necesidad de usted, lo ha llevado para que usted sea un instrumento de Dios en medio de aquellos que no le conocen, porque Dios tiene paciencia con aquella gente todavía, porque Dios no quiere que nadie desaparezca. Así que debe de ser esa siempre la actitud, de mostrar a Cristo, de llevar a Cristo, de compartir a Cristo, de vivir a Cristo. La paciencia, dice, quiero que si nos da, no nos va a dar el tiempo. Cuenta la palabra de Dios en Lucas 2, del 25 al 28, y Lucas 2, del 36 al 37. Simeón y Ana, unos personajes, un hombre y una mujer. Ana, anciana, pero ellos esperaron pacientemente, dice, ver el cumplimiento de la profecía de que iban a ser el Salvador de Israel. Y ellos pacientemente creyeron en esa palabra y pudieron ver a nuestro Señor Jesucristo cuando Él fue llevado al templo para ser presentado delante de Dios. Yo no sé cuántas veces hemos anhelado y hemos deseado experiencias o vivencias que hemos visto en otros hermanos o hermanas, o aún dentro de la palabra de Dios. ¿Quién no anhela, quién no desea tener el corazón de David, la vida de David? ¿Quién no anhela o desea tener una fidelidad, una santidad como José? ¿Quién no anhela o desea un corazón manso y humilde como el de Moisés? ¿Quién no anhela o desea tener aquella unción, aquella pasión, aquella entrega de un Pablo? Entonces, eso está bien. Y qué bien, pero ojalá y eso sea para glorificar el nombre de Dios. El que anhela avispado, dice la palabra, buena cosa, pero también el que anhela mayor llenura de Dios, mayor presencia de Dios, mayor unción, está bien. Pero ¿para qué lo deseas? ¿Para hacerte un nombre dentro de la congregación? ¿Para ser reconocido en medio de los hermanos o hermanas? ¿O por el contrario, lo anhelas y lo deseas para honrar a Dios y para ser de bendición y edificación para el pueblo de Dios? En humildad, en sencillez, en amor, en misericordia. Entonces, ¿cómo se llama? Así como Simeón y Ana desearon ver el cumplimiento, así debe ser también el corazón de cada uno, esperar pacientemente de Dios. Hemos venido, y como en lo natural nace, crece, se reproduce y muere, así debe ser también. No podemos toda la vida ser niños. Debe haber ese proceso formativo de Dios donde nos lleva de etapa a etapa hasta alcanzar madurez que nos va a permitir seguir en Cristo y permanecer en Cristo, aún a pesar de las dificultades, aún a pesar de las pruebas, aún a pesar de las luchas, aún a pesar de los tormentos.
Pero como dice la palabra, que del amor de Dios nadie nos va a separar, el amor de Cristo nadie nos puede separar, pero eso lo da la madurez. Y la madurez, como todas las demás cosas, tanto los que anhelamos nosotros para cubrir, suplir una necesidad nuestra, pero también para que esperar en el proceso y en el plan de Dios para nuestras vidas. Muchas veces en nuestro caminar en el Señor tenemos que tener una actitud. Mire, la paciencia en sí, sí, le dije que era una virtud, pero también pudiera ser, ¿cómo decirle? Prueba nuestras vidas. Y dentro de esa virtud está en que, es que mire, cuando uno ve cosas, ya sea a nuestro alrededor, con nuestros hermanos, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, y cuando usted dice, pucha, pero yo soy hijo de Dios, yo amo a Dios, yo sirvo a Dios, yo me entrego a Dios, pero no veo la mano de Dios sobre mi vida, pero sí la veo en aquel impío, sí la veo en aquel mentiroso, sí la veo en aquel que esto y que el otro. Mira, guardé silencio. No es de ponernos a señalar o a criticar lo que está pasando, lo que está viviendo otra persona. Dice en Lamentaciones 3:26, dice, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno es esperar en silencio la manifestación de Dios en nuestra vida. Y cuando eso sucede, ya ahí sí, cuando lo que anhelas, lo espera, se es hecho de parte de Dios. Bueno, y ahí sí, podemos dar testimonio de que Dios sigue siendo fiel, Dios sigue siendo bueno. Anhela, yo no sé cuánto tiempo estás esperando una respuesta de Dios para tu vida. Yo no sé cuántas circunstancias o situaciones has vivido, has pasado, donde quizás posiblemente han venido pensamientos de hacernos creer de que Dios se ha olvidado de nosotros o que no va a pasar lo que hemos anhelado. Si está en la voluntad y en el plan de Dios, y si Dios lo va a cumplir. Como te digo, lo que más debamos de valorar es que somos hijos de Dios. Es que hemos pasado de muerte a vida. Es que tenemos, si perseveramos hasta el final, la vida eterna. Es saber de que pasamos de muerte a vida. El esperar en Dios también sabe que usted conoce la historia de los primeros los hermanos en la fe en Hechos. Dice que el Señor les ordenó de que esperaran el derramamiento del Espíritu. Y esperar conlleva tener paciencia, tener obediencia. Y vino ese derramamiento del Espíritu de Dios sobre aquellas personas, aquellos hermanos y hermanas de la iglesia primitiva. Y hoy en día está también esa gracia de que el Espíritu de Dios se derrame en la vida de cada uno de nosotros, porque es el Espíritu de Dios desde nuestro interior el que obra, el que cambia, el que transforma y que lleva nuestras vidas a cada día a ser más y más a la estatura, como decía la palabra, la estatura del varón perfecto. Espere en esa. Sí, desde que venimos a Cristo hemos sido sellados con la presencia del Espíritu Santo, pero también hay un desarrollo, también hay un proceso donde el Espíritu de Dios no solamente lo ha bautizado, sino que le va a llenar, que le va a saturar de su presencia, porque un hombre y una mujer lleno y saturado del Espíritu de Dios es un hombre y es una mujer que lleva y manifiesta la gloria de Dios donde Dios lo pone, donde Dios lo tiene, donde Dios lo lleva. Hemos visto esa cualidad, esa virtud de la paciencia. Y la palabra de Dios quizás haya muchos más casos de hombres y mujeres que pudieron esperar pacientemente en Dios, esperar en sus promesas, esperar en su poder en sus vidas. Como le dije, a mí un caso me llevó a esperar 13 años.
Yo no sé cuántos años usted está esperando esa respuesta de Dios. Yo no sé, pero lo que sí sé es que así como obró en mi vida y en la vida de millones de personas, en la vida de hombres y mujeres dentro de la palabra de Dios, así también Dios está pendiente de usted y en su tiempo y a su manera, Él va a obrar y Él va a actuar. Hay un caso en la Biblia que por razones de tiempo y que únicamente como una reseña, porque lo contrario a la paciencia es la impaciencia. Y mire, cuando caemos en ese campo de la impaciencia, somos propensos a equivocarnos, a hacer cosas incorrectas que después tienen consecuencias negativas en nuestras vidas. Que el Espíritu Santo de Dios desarrolle en cada uno de nosotros esa paciencia que no tuvo en la Biblia, como le hablé de la historia de Abraham también. En el Nuevo Testamento está la triste historia de un hombre que por impaciente le vinieron cosas trágicas y duras a su vida, y no solamente a su vida, pero sino también a su descendencia. Estoy hablando del rey Saúl. Usted conoce la historia del rey Saúl, un hombre que fue llevado al reino, no directamente por la voluntad de Dios, sino que más bien por la voluntad del pueblo. Pero un hombre que, bueno, estuvo ahí y Dios obró en él. Y Dios, a pesar de que directamente no fue, él no lo escogió ni lo llamó para ser rey, sino que fue el pueblo. Pero Dios, respetándolo a ese pueblo, Dios mostró respaldo y apoyo para con el rey Saúl. Pero lamentablemente cuando no se escucha la voz y la dirección de Dios a través de la boca de sus siervos y siervas, como el caso de Samuel, cuando Samuel ungió a Saúl, le dio órdenes precisas y órdenes estrictas, de que Saúl, lo único que tenía que hacer Saúl es esperar pacientemente y esperar a que el profeta Samuel llegara a donde él había determinado para hacer lo que él había determinado que había que hacerse. Y aquel hombre, lamentablemente, en un arranque de impaciencia, hizo lo que Dios no le pidió. Muchas veces nosotros fracasamos, nos va mal, porque hicimos las cosas a nuestra manera, a nuestra forma. No escuchamos la voz de Dios, no escuchamos la dirección, la advertencia de los hombres de Dios y luego fracasamos. Muchas veces le echamos la culpa al diablo, pero lo triste es que muchas veces también le echamos la culpa a Dios, que Dios no me quiere, que ya se olvidó de mí, que esto y que el otro, pero no, esas situaciones que muchas veces nos va mal en nuestra vida son por decisiones propias, erradas, que no han tenido un respaldo de Dios, de su palabra. Esa es la historia del rey Saúl. La desobediencia del rey Saúl. La impaciencia lo llevó a la desobediencia y con ello lo llevó al fracaso. ¿Te suena familiar? ¿Te parece conocido? Dios nos libre. Es que muchas veces creemos que con nuestras acciones le estamos ayudando a Dios. Dios es capaz de hacer las cosas por Él mismo. Creemos que, como rey Saúl, que él pensó que le estaba haciendo un favor a Dios, que estaba ayudándole a Dios. La desobediencia, el mismo Samuel dijo que como pecado de brujería y de adivinación es la desobediencia, es la impaciencia, porque la impaciencia lleva a la desobediencia y la desobediencia llevó a Saúl al fracaso. Que Dios nos ayude, que Dios nos llene de su gracia y de su favor para poder esperar en Dios. Vivimos situaciones, como le dije a un inicio, donde todo lo queremos al momento. Pero hay cosas que sí se van a hacer, lo va a hacer Dios al momento. Pero hay otras cosas en nuestra vida en Cristo donde tenemos que desarrollar paciencia
para ver la respuesta de Dios, para ver la mano de Dios en nuestras vidas y en nuestras familias. Así que, hermanos, esta era la pequeña reflexión que hoy teníamos para compartir. Esta palabra honre a Dios y haya sido de bendición y edificación para usted. Les recuerdo nuevamente que mañana viernes de 7 de la noche a 12 de medianoche tenemos nuestra vigilia en la iglesia Betel, hay transporte, y el domingo a las 10 de la mañana nuestra reunión semanal. Que Dios les bendiga, que la paz de Dios sea sobre usted y sobre su familia. Hasta luego.